Eh, Aquí ya tenemos la presentación. Creo que uno de los puntos, Pepe, que es importante comentar es, bueno, ¿por qué este tema de los estímulos en el ahorro para el retiro, ¿no? O sea, si sabemos que el fisco no da paso sin guarache, ¿no, Pepe? Si sabemos que son, bueno, más por ahí se habla de que el SAT es uno de los fiscos o autoridades fiscales pues más capaces y muchas veces más duras, con más recursos en buena parte del mundo, de América Latina, sin duda, ¿no? ¿Por qué de pronto nos llegan a dar estos beneficios fiscales tan interesantes, ¿no? Yo aquí puse algunos puntos que creo que nos ayudarán a entender por qué nos están permitiendo, ¿no?, recuperar parte de nuestros impuestos mientras estamos haciendo algo que sabemos que es para nuestro propio bien, porque ahorrar, acumular patrimonio, irse preparando para el retiro, pues yo creo que absolutamente todos, salvo aquellos que solamente viven para el consumismo, Pepe, fuera de esos personajes, todos coincidimos en que es algo bueno y es algo en beneficio propio, ¿no? Claro. Dinero que se estaría yendo al pago de impuestos se nos permite quedarnos una parte para que se vaya nuestra ahorro. Entonces, el gobierno sabe que vamos a una crisis social en temas de retiro y pensiones. Ya habíamos visto, ¿no?, estas gráficas en las que en 2050 la mayor parte de la población, o sea, la parte más gruesa de la pirámide poblacional, está en el rango de los 60 años o más, Pepe. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando México sea un país viejo? Si en Europa está haciendo un caos. Pues no sé qué vamos a hacer, pero la verdad, bueno, en parte es esto que dices, que es irremediable el que vayamos caminando hacia esa crisis, debido básicamente al bajo ingreso que generalmente tiene la población, pero también a la falta de cultura de ahorro. Y este tipo de medidas o de estímulos apunta a, digamos, a mejorar también el ahorro interno del que el país carece. O sea, un país que no ahorra, pues es un país que no termina por tener una base de inversión baja, porque estos ahorros, los del público, nosotros, por ejemplo, pues finalmente acaban en tesorerías de empresas que financian proyectos, etcétera. Entonces también tiene un poco de esto, usamos un poco de política económica, pero también lo esencial es, como bien dices, procurar prever un poco esta crisis o paliar un poco esta crisis que inevitablemente se avecina, ¿no?, en los años venideros. Totalmente de acuerdo. Y aquí Rita nos comenta algo que me encanta. Y por supuesto que al gobierno le conviene fomentar el ahorro de sus ciudadanos, de la población, fomentar el ahorro interno, ¿no? Y eso tiene toda una serie de beneficios. Y también porque, de alguna forma, esto lo comenta Rita, se está trasladando la responsabilidad de ir construyendo un patrimonio para el retiro a los ciudadanos. Para mí, y esto a lo mejor ya es una opinión, tendrá ese sesgo, ¿no? Pero yo creo que algo que es típico de una sociedad madura o de un país o economía que está progresando y que está avanzando es dejar ese paternalismo del gobierno, ¿no? Donde, pues yo nada más trabajo y el tema de mi retiro, de las pensiones, de la jubilación, de cómo voy a vivir cuando ya esté en esas edades de edad avanzada y tengo más vulnerabilidad, es bronca del gobierno o de los patrones o de la empresa, pero no es mi problema. Que hemos también citado aquí esas encuestas de la CONSAR, ¿no?, donde 6 de cada 10 mexicanos hasta, bueno, le echan a Dios la responsabilidad de qué pase con ellos en su vejez, ¿no? Entonces, por un lado también estos estímulos y cómo se han ido cambiando las leyes, lo que hace, y bueno, pues creo que el ejemplo más concreto y más puntual es el hecho de que con la reforma del sistema de pensiones, estoy hablando, por ejemplo, en el caso de las AFORES, ¿no?, el nuevo régimen de cuentas individuales,
que empezó a aplicar a partir de 1997, traslada ya el modelo, en lugar de cargarle al Estado, ¿no?, esa responsabilidad de garantizar una pensión, le traslada al contribuyente, al trabajador, al ciudadano, al individuo, la responsabilidad de que tienen que ellos ahorrar. Por ley se va a un mínimo a esas cuentas individuales, pero ya si uno no se pone las pilas y no junta suficiente, ya es bronca de cada uno, ¿no? Entonces creo que ese punto es muy importante. También lo hemos platicado varias veces. Ahorita, por ejemplo, con el nuevo modelo, ya no está nuevo, pero con el modelo de cuentas individuales, que conocemos la mayoría como las AFORES, entre contribuciones del trabajador, el mismo patrón y el gobierno, la tasa de ahorro como proporción al ingreso de un trabajador está alrededor del 6.50%. Ya hemos comentado aquí en BIC que si uno empieza a ahorrar desde sus 20, 25 años de edad, pues la tasa ideal rondaría el 10% del ingreso, 12% del ingreso. Si uno empieza a ahorrar a sus 30, 35 años, pues empieza a subir esa tasa requerida de ahorro, sube a un 20%, 25% para lograr acumular suficiente dinero, ¿no, Pepe? Y el problema es que hoy lo que se ahorra por ley es muy poquito, no es suficiente. Entonces hay que estimular el ahorro. Hay que estimular, es muy baja la tasa de 6.5, es muy poquito, muy poquito. Pero bueno, la idea de estas disposiciones es justamente elevar esas tasas de ahorro. Y ahorita que veamos los ejemplos numéricos, más de un amigo aquí se va a sorprender de la cantidad de dinero que se puede liberar a través del uso de estos mecanismos. Exactamente. Y bueno, recordemos que estos estímulos de deducción y diferimiento, pues lo que buscan es motivar el sacrificar consumo. Aquí en BIC siempre decimos que el ahorro es sacrificar consumo. Es cuando yo estoy dispuesto a no gastarme todos mis recursos, todo mi dinero, que además muchas veces ya hasta gastamos dinero que no tenemos a través del crédito, ¿no? Entonces, la idea es que estos planes que tienen esta cobertura de artículos muy puntuales en la ley del ISR, pues nos dicen, ok, te voy a dar un beneficio fiscal a cambio de que ahorres, pero también son esquemas de ahorro e inversión que están planteados hacia largo plazo, ¿no? Esto es algo muy, muy importante. Y muy bueno, importante, también sí. Recordemos, creo que esto tú lo sabes, como el experto fiscal, Pepe, pues la autoridad nos abre puertas, pero también pone candados muy específicos, ¿no? O sea, muy fuerte, sí. No solamente, sí, no es solamente me paso ahí feliz como si fuera Pedro por su casa, sino que tenemos que también atenernos a las regulaciones y a las características específicas, ¿no? Entonces, Correcto. realmente encontramos dos, y sobre todo esto es para personas físicas que dicen, ok, de forma ya más privada, personal, ¿cuáles serían los dos instrumentos centrales que tengo para poder, de alguna forma, tener un beneficio fiscal a la hora de ahorrar, a la hora de acumular? Encontramos dos centrales, que serían el plan personal de retiro, que ya estuvimos platicando bastante en el webinar de hace 2 semanas. Los invitamos en YouTube a que vean ese seminario. Y el otro sería, que es el que vamos a profundizar más hoy, la cuenta especial para el ahorro, también conocida como cuenta personal especial para el ahorro. El PPR, si quieren tener el sustento en la ley, les recomiendo que se vayan al artículo 151, la fracción quinta, y en el caso de la cuenta personal especial para el ahorro, es el artículo 185 igual de la ley del ISR. Retomando un poquito el tema del PPR, nada más para aquellos que no nos acompañaron o los que no lo tenemos ya tan fresco, recuerden que en los planes personales de retiro son estas cuentas o productos financieros que se amparan en este artículo 151 para poder hacer deducciones. Lo que el artículo permite es, aparte de las deducciones personales de toda la vida, Pepe, donde están los intereses hipotecarios, cierto Correcto. tipo de gastos de hospitalización, creo que ya hasta armazones, ¿no? Lentes, bueno, hay una serie de deducciones que nos permiten.
Este es Correcto. otro 10%, ¿correcto, Pepe? O sea, este es otro 10 Correcto. apartito, solito para ahorro para el retiro. Correcto, pero hay un límite. Hay un límite, exactamente, que Aquí es está. el 10% de los ingresos acumulables o 5 UMAS anuales, ¿no? Correcto. Ahora, estas sumas, recuerden que son estas nuevas comunidades. Antes manejaba la autoridad el concepto de los salarios mínimos. En algún punto, probablemente, ¿no? Había ahí yo creo que Rita nos podrá decir, ¿no? Había ahí una falta de alineamiento de intereses entre una unidad que vaya aumentando con la inflación, o sea, representativa de la inflación, y el salario mínimo, que luego hay un interés político para que aumente pues, más rápido a tasas mayores, ¿no? Bueno, finalmente tenemos estas unidades monetarias de actualización, creo que es lo que significan, y esto es bien interesante porque lo que a mí la ley me dice es, yo tengo un ingreso de $1 millón por dar un ejemplo, puedes deducir el 10%, que serían 100,000, o las 5 UMAS, pero lo que sea menos. Aquí te tienes que ir al monto menor. Si yo en lugar de ganar 1 millón anual, ganara 5 millones, pues el 10% son 500,000, no voy a poder deducir en un PPR esos 500,000, simplemente las 5 UMAS anuales, que ahorita son prácticamente 163,467 pesos, ¿no? Correcto. Hay diferimiento en el pago de impuestos por las ganancias. Este era un punto que no, creo que no quedó tan claro inicialmente en el webinar pasado. Un beneficio es decir, yo en este ejercicio fiscal voy ahorrando en un PPR mi 10% y eso lo deduzco, disminuye mi base gravable, lo que me va a generar o una devolución de impuestos en la anual, o voy a tener que pagar menos impuestos, o a lo mejor aprovecho un saldo a favor, pero estoy haciendo una deducción, ¿no? En una declaración anual, aprovecho la deducción de las aportaciones del año, que hice en el año fiscal anterior, ¿no? Ejemplo, las personas que en su declaración anual en 2021 acreditaron o utilizaron todas las aportaciones que hicieron desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020 en un PPR, en un plan personal de retiro, ¿no? Sin embargo, ¿qué sucede con ese dinero que vamos metiendo estos instrumentos y que se va a invertir? Aquellos que por ejemplo, tienen dinero en CETES o en pagarés bancarios, que es lo más típico en México, ¿no? Que usemos o CETES o instrumentos bancarios tipo pagarés, sabemos que digamos, dependiendo de la periodicidad del instrumento, se nos hacen retenciones, Pepe, ¿no? Correcto. De ese rendimiento que generan, una parte la retiene la misma institución y La se la misma entera institución. al SAT, ¿no? Entonces a mí me dicen, oye, te voy a pagar un nominal, un 5%. Pero ya cuando veo ya el pago, ¿no? Ya que terminó el plazo, pues en realidad terminó siendo como un 4% y cachito, porque ya hubo una retención de ese impuesto. ¿Qué es la ventaja de estos PPRs o estos instrumentos? Que no hay esa retención, ¿no? Internamente, ese crecimiento a través de intereses o de ganancias de capital, por eso podemos hacer rebalanceos, al estar en estas cuentas especiales de ahorro para el retiro, se va quedando ahí, digamos, esa ganancia más lo que nos hubieran retenido impuestos se queda ahí y nos permite aprovechar un crecimiento compuesto mayor, ¿no, Pepe? Eso Correcto. creo que también es un tema interesante. Correcto. En estos planes no hay de que la institución, una aseguradora o la Afore te retenga nada. No te retiene, simplemente no te retiene en tanto tú no liquides el capital. En tanto tú no traigas el dinero de regreso para ti, no hay retención, lo cual supone, claro, que todo eso, lo que estás ganando sobre el capital, no paga impuestos por X número de años hasta que lo liquides. Exacto, exactamente. Y eso es algo que nos comenta Rita, que es justo el punto, ¿no? Siempre y cuando uno cumpla con uno de los candados más importantes, que es mantener
los recursos dentro del producto, de la cuenta, de la estructura, por así decirlo. Okay. Es correcto. Aplicando bueno, en este caso el artículo 151. Ahora, ¿qué pasa a los 65 años de edad con el PPR? Los PPRs están diseñados para que estos recursos se empiecen a utilizar hasta los 65 años, o en el caso de una incapacidad o invalidez. Como está la ley hoy, nos permitiría ya a los 65 años retirar hasta 15 UMAS elevadas al año, que son pues prácticamente $500,000, Pepe. La verdad es que esto está muy interesante. Lo platicábamos hace 2 semanas, ¿no? Entonces, no solo lo estoy haciendo deducible hoy, generándome un beneficio fiscal pues inmediato o casi inmediato en el corto plazo, no solamente mi dinero va a crecer sin retenciones libre, ¿no? sin que esas tasas de crecimiento le estén drenando ahí impuestos, sino que además, si cumplo las condiciones, que es ¿no? empezar a usar hasta los 65 años, cuando yo empiece con los retiros, si elijo una modalidad tipo rentas o pensión, puedo utilizar hasta 15 UMAS anuales totalmente libre, ¿no? Totalmente libre de impuestos, va a estar exento. Por supuesto, algo que es importante considerar, y lo mencionabas la vez pasada, Pepe, es hay que sumar todo a otros ingresos que tengamos de pensión, tipo pensión, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo aplico tengo una pensión del Seguro Social, del régimen de la ley del 73, ¿no? Estas pensiones garantizadas, ese monto de pensión se computa o suma para este límite de las 15 UMAS, ¿correcto? Correcto, sí. Entonces, todo lo que esté por arriba de las 15 UMAS, sumando todos nuestros ingresos de esta categoría, sí van a estar sujetos. Por ahí también se habla de la posibilidad de hacer una liquidación del instrumento y poder hacer un retiro total, ¿no? Exento de hasta 90 UMAS. 90 UMAS. Ahora, los temas delicados, estos candados que hemos hablado sobre los PPRs, el titular no podrá disponer libremente del ahorro antes de los 65 años, salvo en caso de incapacidad o validez permanente. Y en caso de retiro anticipado, habrá una retención con la tasa provisional del 20% de SR sobre capital más intereses. Porque aquí luego nos ha pasado, ¿no, Pepe? Que nos dicen, bueno, 20% de retención sobre la ganancia que tenga, ¿no? No, es sobre el todo. Esto es sobre... Exacto. Que ahí sí cambia, por ejemplo, cuando alguien nos dice, y lo habíamos mencionado, un PPR, si hay una persona de 35 años que le gustaría ahorrar durante 10 años para comprarse una propiedad, una casa, el PPR no es el instrumento idóneo en ese sentido, ¿no? Precisamente por esta característica, ¿no? Pero, por ejemplo, en un instrumento, Pepe, donde no se está haciendo una deducción, donde uno ya aporta dinero que pagó sus impuestos, cuando vence el plazo, por ejemplo, ahorro los 35 a los 45 años, ahí sí ya habrá que pagar impuestos solamente sobre la ganancia, ¿no? Porque lo demás ya, digamos, el capital que aportamos, pues ese ya... El capital. Exacto. Correcto. Ese ya había pagado impuestos y claro que la ley también nos permite actualizar por inflación, ¿no? Correcto, sí. Ahora, también habría que ver en el tipo de institución al que estás haciendo este plan de ahorro personal, porque habrá, por ejemplo, algunas instituciones que si liquidas el fondo anticipadamente, te pueden aplicar gastos administrativos, etcétera, hacerte cargos importantes. Entonces, además de que tienes que pagar este 20% de impuesto sobre la renta, sobre el todo, afrontar cargos muy importantes. Depende de la institución. Hay que fijarse muy bien en el contrato y asesorarse muy bien con personas como tú o Edgar Vaqueiro para que no haya sorpresas, ¿no? Sorpresas desagradables. Exactamente. Ese es un gran punto, Pepe, que no solamente tenemos que cuidar a la hora de hacer un rescate, ya sea parcial o total, ¿no? De alguna cuenta que aplique como PPR, ¿no? Que esté bajo este artículo 151, sino que también entender que la naturaleza de la mayoría de los productos financieros que se comercializan
a través de aseguradoras, bueno, agentes de seguros o promotores Esto seguro. de afores o promotores de inversiones, ¿no? Fideicomisos, todas las instituciones que pues hacen negocio finalmente con esto, muchas veces ponen estos periodos donde hay una penalidad, ¿no? Finalmente, yo siempre les digo a los clientes, acuérdense que cuando tratamos con estas instituciones, pues la casa nunca pierde, ¿no? Entonces, si yo me comprometo a ahorrar por un X periodo, un X plazo, y no cumplo ese mínimo, van a cobrar esos costos o esas comisiones que ya la institución había calculado ganar, ¿no? Entonces, porque de ahí vienen comisiones para los intermediarios, todos los costos para la institución, obviamente la misma ganancia que ellos proyectan. Entonces, es importante entender esto también. ¿Puedo yo pagar doble penalidad tanto por la institución que me dice, tú te comprometiste por lo menos a 10 años y estás sacando dinero en el año 5 o estás cancelando en el año 5 y te voy a aplicar una penalidad, como la que se aplica por parte de la autoridad, ¿no? Del fisco, que dice, oye, te hago de alguna forma retroactivo esa deducción o ese beneficio fiscal que te permite aplicar en su momento, ¿no? Correcto, sí, ese es un poco, a veces las personas como que no dicen, bueno, a ver, ¿por qué me vas a penalizar con una proporción de todo este dinero? Si es dinero mío, ¿no? Sí, ya sabemos que es dinero tuyo. Entonces, yo a veces a algunas personas se les explico como a ver, tú firmas un contrato con alguien o te comprometes a algo, un contrato, por ejemplo, de servicios. En cada contrato, lo normal es que exista una cosa que se llama pena convencional, en donde el que se sale del contrato de manera unilateral se compromete a eso, a pagar una pena convencional. Es una pena convenida entre las partes. ¿Por qué? Porque estamos cesando el contrato en forma anticipada y la parte que no rescindió el contrato dice, bueno, a ver, yo quizá perdí tiempo, invertí recursos para cumplir con este contrato, etcétera. Bueno, pues esto es algo, esta idea es análoga, o sea, esto de que exista una penalidad justamente proviene de esta misma idea contractual de la pena convencional. O sea, no debería de sorprendernos y hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Veo que Edgar está aquí con nosotros. Edgar, qué gusto que nos puedas acompañar. Hola Rui, hola a todos, buen día. Muchas gracias por seguirlo. Buenos días. Estaba yo calladito, nada más escuchándolos muy bien. Lo hacen muy bien. Nada más déjenme meter mi cuchara y poner un comentario que de hecho ya hemos hecho en otras ocasiones sobre que aquí en la planeación de esto juegan el elemento fiscal del que están hablando mis colegas, el elemento de costo, que es súper importante. La gente nunca pregunta eso y es como uno de los temas centrales. ¿Cuánto me va a costar la administración de este plan? Y luego ya viene el tema del esquema de inversión. Curiosamente es a lo mejor donde todo el mundo pone como más atención, porque es como lo más divertido, ¿no? Es como lo más emocionante. Vamos a invertir no, voy a invertir en unos fondos y va a estar indexado al no sé qué. Y bueno, la evidencia, y no es que lo diga yo, también ha sido, a lo mejor me han dicho, ya me han oído hablar muchas veces del librito de Howard Marks, que les recomiendo, que les recomiendo mucho. Hace mucho hincapié en eso. Fíjate en el costo, de la parte del rendimiento, no, es muy difícil que logres sacar un rendimiento tan alto, sobre todo si estás haciendo aportaciones regulares, como para que eso haga la diferencia. Es mucho más importante el costo y la parte fiscal. Todo suyo, claro. Chicos. Sí, totalmente. De acuerdo, ese es un punto muy importante. Hay productos que son tan caros que te están cobrando y es un impuesto totote a tu capital por verlo de alguna forma. Nos preguntaba, déjame ver aquí en el chat, por ahí creo que tenemos una pregunta de Heidi. ¿Pueden recomendar algún producto en el mercado en México que sea recomendable? Sinceramente, lo que nosotros creemos es que hay que evaluar caso por caso
sea, ahí lo que nosotros hacemos es sí pedirles que tengamos una llamada sin compromiso ni ningún tipo de presión, pero para entender qué tipo de instrumento se va a ajustar mejor a sus necesidades. Por ejemplo, hay que cuidar diferentes variables, ¿no? Como el tema si un seguro que típicamente va a tener costos más altos es adecuado porque el cliente tenga necesidades de proteger a sus hijos o a su esposo o a su pareja, a su cónyuge. Entonces, en general lo que nosotros recomendamos con estos productos son, si el cliente tiene la tolerancia al riesgo y busca rendimientos muy altos, lo ideal será un producto que tenga la posibilidad de estar indexado a algún fondo, por ejemplo, o bueno, que sean fondos que estén indexados al Standard & Poor's 500 o Nasdaq o que invierten renta variable. Son digamos, los saldos van a ser mucho más, van a moverse mucho más, va a haber más volatilidad, entonces hay que tener bien claro cómo funcionan estos instrumentos, pero sería óptimo para quien a largo plazo quiere acumular la mayor cantidad de capital. Hay perfiles que son más conservadores y prefieren rendimientos fijos, garantizados, ahí pueden funcionar mejor los seguros. Nos pregunta, de hecho, Elizabeth, que si se puede contratar un PPR sin contratar un seguro de vida. Sí, sí se puede. Sí, sí. De hecho, por ejemplo, Actinver tiene un PPR que se maneja mucho. GBM está buscando sacar uno. Me parece que Más Fondos también manejaba un PPR. Entonces, justamente lo que nos comenta aquí Rita, ¿no? Hay que dedicarle el tiempo a entender el producto, en qué tipo de institución es, lo hemos mencionado ya en otros webinars. Lo primero es, bueno, qué tipo de institución es una aseguradora, lo que me van a dar es un seguro de vida o es un fondo de inversión con una casa de bolsa, es un banco, es un fideicomiso, qué repercusiones tiene en la institución y el tipo de producto, de vehículo, ¿no? Y luego también evaluar, partiendo de eso, bueno, ¿en qué van a invertir el dinero? Como ustedes saben, muchas aseguradoras lo que le apuestan es a productos con rendimientos garantizados. Y sí está muy padre, ¿no, Pepe? Porque, bueno, tengo la tranquilidad de un crecimiento fijo, no, si se caen las bolsas no me afecta, pero típicamente también a largo plazo son los instrumentos que crecen menos, ¿no? En cambio, si yo estoy cómodo con el riesgo, me gusta el tema por ejemplo, la bolsa, pues puedo abrir un PPR con una aseguradora o con una casa de bolsa y decirles, ok, yo quiero ir siguiendo al Standard & Poor's 500, ¿no? Al índice de las 500 compañías más grandes de Estados Unidos y en promedio a largo plazo pues, debería ser uno de los productos que más rendimiento me genere. Típicamente estos a veces vienen con componentes de seguro de vida o puede ser sin seguro de vida, ¿no? Hay de los dos. La verdad es que el mejor, si lo vemos de forma general, yo lo que diría, Pepe, es que tenemos que buscar que sea un instrumento con una institución sólida, segura, que sepamos que va a estar, que tiene solvencia, que tiene ya una trayectoria y que va a estar a largo plazo, que busquemos que los costos, incluso si tiene un seguro de vida o tiene un componente de seguro de vida, bueno, intentar que los costos sean lo más bajos posible. Como nos comentaba Rita, bueno, evaluar el desempeño, ya los resultados netos que han pagado estos productos en años anteriores y finalmente también que sea algo que nosotros comprendamos. Por ahí tenemos un artículo que les recomendamos mucho sobre cuál es el mejor plan de ahorro para el retiro y lo que hacemos al principio del artículo es decirles, bueno, al final vamos a evaluar diferentes instrumentos, pero realmente el más útil, el que va a tener más impacto es el que se lleve a cabo, porque hoy partimos de que la mayor parte de la población no tiene ningún tipo de esquema de ahorro o ninguna disciplina de ahorro, si bien nos va en la cuenta de débito o en una tanda, ¿no? Entonces, habrá que evaluar cada caso en particular y ver cuáles son las necesidades. Entrando ya a la otra cuenta Edgar, especializada. creo que Edgar tenía levantada la mano, perdóname. ¿Edgar? No sé si la tenía ya desde
Desde hace rato, desde perdón. antes. Disculpa, Sí, no, disculpa. disculpa, no la bajé. Es más, déjame descubrir cómo la bajo. Ah, perdóname. Deja de descubrir Ya cómo nos bajo la andas mano. aquí Bajar, alborotando. bajar la mano, ya. Listo. Gracias. Fíjense que esta cuenta personal especial para el ahorro es, en mi opinión y en mi percepción, no se le hace tanta promoción. Es interesante aquí vamos a ver que tiene características distintas al PPR, algunas ventajas que a la hora de cuándo aplicar la aportación. Pero bueno, básicamente también puede ser un gran complemento. Características principales de esta cuenta personal especial para el ahorro. Acuérdense que está en el artículo 185 de la ley del ISR para que puedan ir a leerla directamente de la ley. Tiene una deducción anual topada a 152,000 pesos, que básicamente nos permite, Pepe, hacer una disminución de la base gravable. Ahora, le estuve Correcto. leyendo, Pepe, y aquí no es como en el PPR que nos dice el 10% de tu ingreso o las 5 UMAS, sino que aquí en No, general esta es una es deducción pura. pura. Y entonces alguien o sea, aquí no hay una discriminación, por así decirlo, por parte de la autoridad dependiendo del nivel de ingresos. Esta es, Correcto. si la puedes aplicar al tope, aplica, ¿correcto? Claro, claro. Sí. Si ganas 152,000 pesos al año, puedes metérselos. Ya, Exactamente, donde saques para vivir es otro asunto, ¿no? Pero, exactamente. o sea, se los puedes meter sin problema. Ahora, si es una deducción, nos comentaba Isabel, es que no es deducción, solo es diferimiento. No, sí deduces No, en el sí periodo deduces. fiscal que lo apliques. Lo que pasa es que aquí no vas a poder exentar el impuesto. Pero Claro. lo que está muy interesante y se me hace, por eso se me hace también una alternativa ideal es, puedes tú empezar a jugar por un detalle que menciona la misma ley con, ok, el impuesto de hasta 152,000 pesos, puedo yo apostarle a poder pagarlo en un punto donde la tasa que estoy pagando, de acuerdo a mis ingresos, es menor, ¿no? Entonces vamos a explorarlo un poquito más ahorita, pero tiene esta naturaleza de diferimiento totalmente, como dice Elizabeth, pero sí podemos hacer una deducción en la declaración anual. El diferimiento permite contar con tasas impositivas más bajas en el futuro. Es ideal para personas físicas con actividades empresariales o profesionistas y se pueden hacer aportaciones en el año fiscal anterior y en el año en curso. Esto también es un detalle crítico. También. Muchas veces nos ha tocado platicar con personas que nos dicen, ay, estoy ya en en la declaración anual y me está saliendo muy fuerte el pago de impuestos y al final lo que ahí pues quisieran es buscar una alternativa. En el caso del PPR no funciona porque el PPR nada más puedes deducir lo que ya aportaste en el periodo fiscal anterior. Es decir, estoy Correcto. presentando hoy en abril de 2021, estoy presentando ejercicio 2020, pues solamente me va a servir para el artículo, el 151, lo que metí en el PPR el año pasado, ¿no? Hasta el 31 de diciembre de 2020. Pero Correcto. en el caso de la CPEA, o la cuenta especial para el ahorro, todavía podría, antes de la declaración, hacer una aportación y hacerla deducible. Pepe. Correcto, sí. ¿No? Sí. Entonces esto todo lo que ahorres, todo lo que aportes antes de la declaración, durante el año en que estás incluso declarando, ¿no? O sea, 2021, todo lo que le hayas metido de 2021, siempre que no exceda, obviamente, el tope de 152,000 pesos, ¿no? Eso sí es claro. Es correcto. Eso está clarísimo, ¿no? Ahora, ¿cuáles serían entonces los principales beneficios de la cuenta personal especial para el ahorro? Esta deducción topada hasta 152,000 pesos sin restricciones por el ingreso del contribuyente. Las cantidades invertidas más los intereses o rendimientos generados serán acumulables en la declaración anual del ejercicio en que se reciban o se retiren. Entonces, yo en abril 2021 aplico aporto 152,000 pesos, ¿no? Antes de presentar la declaración a este tipo de cuentas y puedo hacer esa deducción de 152,000 pesos, Pepe.
y ya tengo que esperar, eso es un tema que ahorita vamos a platicar, el tema de los 5 años. Seguramente aquí personas que nos están viendo nos podrán confirmar. Típicamente se había hablado, ¿no?, que te pedía la autoridad que mantengas un periodo mínimo de 5 años esta inversión o este instrumento, ¿no? Pero entonces ya yo puedo decidir si lo retiro en el año pasado, el año 5, en el año 7, en el 8, 10, y entonces el impuesto sí lo voy a pagar, Pepe. Sí, pero claro. Hasta que lo retiro de la cuenta. Hasta que lo retiras. Personal Sí, especial para sí, de acuerdo. ¿no? A diferencia del PPR, que en el PPR, si yo logro las condiciones ideales, llego a los 65 años y mi retiro no pasa las 15 UMAS, no pago impuesto, ¿no? No, aquí sí son acumulables. Si lo retiras, aquí sí se vuelve a acumular. Son Exacto. Exacto. Ahora, fíjense, el último punto aquí lo sacamos directamente de la ley. De la ley. ¿No? Y dice, en ningún caso la tasa aplicable a las cantidades acumulables en los términos de esta fracción sea mayor que la tasa del impuesto que hubiera correspondido al contribuyente en el año en que se efectuaron los depósitos, los pagos de la prima o la adquisición de las acciones, de no haberlos recibido. ¿Tú cómo interpretarías esto, Pepe? Que justamente eso, o sea, que tienes un tope de tasa de impuesto hacia arriba, ¿ya? Acá, y mientras estés ahorrando y haciendo deducciones, la tasa tendrá que ir bajando, bajando, bajando. Por eso la tasa es más baja. Por eso nunca, como dice Elizabeth, nunca va a ser mayor. Por eso las tasas impositivas van a ser más bajas en el futuro, por esta regla. A ver, permíteme. Lo más que puede pasar. Permíteme hacer aquí una acotación, ¿no? Es una protección. Es una protección. Contra que el fisco en el futuro incremente las tasas. Con una de las. Y es algo que hay que ponerle así como mucho señal, porque, bueno, precisamente por lo que estamos hablando, y por la razón que están todos aquí en este momento estamos aquí reunidos, conforme se vaya deteriorando la condición del sistema de retiro, es razonable pensar que el Estado mexicano y el de cualquier país tienda a aumentar las tasas marginales y a incrementar esa tarifa para que se paguen más impuestos. Entonces te están dando una protección para que a la hora que o sea, si en el año 2040 que lo saques, la tasa marginal que te toca es del 60%, no tengas que pagar el 60%, sino el 32% que te tocaba en el momento en que hiciste las aportaciones, ¿no? Correcto. Eso es lo que quiere decir, y eso es un favorzote que le hace el fisco. Exacto. ¿Cómo se ve que el fisco cuenta con que nadie le revisa mucho las disposiciones, ¿no? Es que, o sea, esto se trata de que pues, la gente le meta dinero a esto y ahorre, ¿no? O sea, o sea, esta protección que bien dices es para incentivar que la gente sí lo haga, no para dejarlos un poco al aire y que dentro de unos años, pum, te avientan una tasa marginal muy alta y te castigan por haber ahorrado en el pasado, ¿no? O sea, tiene este componente, y el otro es que efectivamente, sea como te salgan los números, aunque no haya aumento de tasas marginales, sea como sea que te salgan los números, que la tasa del impuesto no sea mayor en ningún caso, ¿no? O sea, que siempre sea un poco más baja. Por eso la idea del diferimiento y de que vaya bajando un poquito la tasa cada año. A lo mejor es marginal cada año, pero bueno, habría que verlo en una corrida, ¿no? Siempre. Sí, lo que es muy interesante es que te permite hacer esa planificación, porque a lo mejor hoy alguien que tiene un ingreso muy alto, ¿no?, que está pagando las tasas más altas de ISR, decide utilizar ir ahorrando en una cuenta de este estilo, una cuenta especial para el ahorro, y en algún momento en su vida donde deje de percibir ingresos, su empresa llega a quebrar, X o Y circunstancia, ya hay una disminución brutal en su nivel de ingreso, sería el momento ideal para entonces hacer retiros, considerando que cumplió con el periodo mínimo, para empezar a hacer retiros, ¿no? Y que entonces ya esté en función de las tasas que le aplicarían en ese año, ¿no? Creo que eso es algo bien interesante. Me había tocado estudiarlo con los famosos Roth
IRAs que usan en Estados Unidos, que son beneficios interesantes, ¿no? Puedes jugar con el tiempo. Nos hace Heidi una excelente pregunta. Excelente pregunta. Sí, ¿puede un cliente o un ahorrador, un contribuyente, tener los dos? Sí, sí se puede. Sí. Y de hecho aquí Pepe nos ayudó armando esta tablita. Pepe, si me haces el honor de platicárnosla, creo que claro, va a ayudar muchísimo a visualizar. Claro, bueno, a ver, esta tabla lo que nos dice es cómo se combina, justamente para responder a tu pregunta, es en la primera columna, es el caso de alguien que no utiliza estos beneficios fiscales, tiene un ingreso anual de 1.200.000 pesos. Como se ve, no está siendo deducible nada, por lo tanto su base gravable es de 1.200.000. Si aplicamos el artículo 152 de la ley del impuesto sobre la renta, el impuesto al que nos lleva en el año es de 315.000. Esta persona, además, vamos a suponer que se calcularon muy bien sus impuestos a lo largo del año y pagó exactamente los 315.696 pesos de impuestos. Por lo tanto, en la declaración anual tiene un ISR a pagar de 0. Y la tasa efectiva de ISR, nótese que es una tasa diferente a la tasa marginal, que es como el 34%. La tasa efectiva de ISR es 26%, perdón. En la siguiente columna, el beneficio, cuando tienes contratado un plan personal de retiro y donde haces deducibles los 120.000 pesos, es decir, el 10% de 1.200.000, eso te lleva a una base gravable de 1.080.000, un impuesto de 276, pero como ya a lo largo del año te retuvieron 315.000 pesos, 315.000 y algo, bueno, pues la devolución de que con la que serías beneficiado son como 39.000 pesos, 39.076 pesos. Cuando vamos a ver el caso separado, primero de una cuenta especial de ahorro, en donde haces deducibles perdón, está al revés, perdón. Tienes razón. Sí, Elizabeth. esto es PPR, recuerden. Esto es PPR y el otro es el CA. Estos van al revés. Bueno, tiene el mismo efecto numérico, así que... Sí, no cambia nada. Bueno, cuando haces deducible los 152.000, te lleva una base de 1.048, la base con la que calculas el impuesto. El ISR es 266 y los pagos provisionales siguen siendo iguales, 315.000, y eso te lleva a un ISR para que te devuelvan de 49.316 pesos. Nótese que la tasa efectiva bajó de 23 y a 22% en cada caso. Cuando los combinas, es decir, utilizas los dos planes, 152 y 120, eso te lleva a una base gravable de 928.000 pesos, se calcula el impuesto, y al final resulta que tienes un ISR a favor de 87.716 pesos y una tasa efectiva de 19%. Entre la tasa que pagaste sin beneficios y la tasa con beneficios, pues es enorme, son 7 puntos porcentuales. O sea, es bastante. Ahora bien, en la última columna, ¿qué pasa cuando utilizas el beneficio del plan personal de retiro, utilizas el beneficio de la SEA? Esto es al total del límite que nos da la ley, ¿no? De todos estos casos. Utilizas estas cuentas especiales y además una pequeña parte de las deducciones fiscales que te corresponden. ¿Se acuerdan los 163.557 de las 5 UMAS? Bueno, salen de sumar o de restar 163 y pico menos 120. Y ahí están los 43.557. Es decir, se utiliza todo el beneficio del artículo 151. Y esto nos lleva incluso, fíjense, estos 43.000 pesos, el efecto que da de 87.000 a 101.000. O sea,
Es importante el efecto. Este es el caso. Es tremendo. Alguien que gana 1.200.000 y utiliza el todo de los beneficios. Pero fíjense cómo se libera, qué cantidad de dinero se libera. 100.000 contra 1.200.000, pues es como 8 punto y pico, ¿no? %. O sea, es bastante dinero. Y además tienes el beneficio de que lo estás ahorrando. O sea, nada más, ¿no? Exacto. Nos pregunta Elizabeth que cuál sería posteriormente el efecto, ¿no?, de el impuesto diferido. En este caso, bueno, va a depender, ¿no?, de cuando sabemos que en el caso de las aportaciones a una cuenta especial para el ahorro, los 152,000 pesos, pues va a depender, ¿no?, de en qué momento lo retira, Claro. cuál es el nivel de ingresos que está teniendo, porque se va a volver a acumular, ¿no? O sea, los rescates que haga de cuenta acumularán. Si por algún motivo ese año no generó ingresos y todo lo que será es lo que retire de lo que fue acumulando en esta cuenta, bueno, pues probablemente hasta logre tener un impacto fiscal menor, ¿no? En el caso del PPR, pues supongamos que los fondos que fue aportando al PPR los retira hasta los 65 años, a lo mejor no recibe otro tipo era un profesionista independiente, un emprendedor y no recibe otros ingresos de seguridad social o pensión y no saca más hoy las 15 UMAS, el valor futuro, bueno, pues también estarán exentas, ¿no? Entonces, realmente no hay una respuesta concreta, no hay una dependerá respuesta. de muchas variables, ¿no? Y bueno, vamos. Este finalmente es un comparativo que armamos aquí un poquito para intentar tener las dos opciones, porque como ya vimos, puede uno tener los dos productos. Combinarlos, exacto. Y el efecto, además, sumando como tercer eje, Pepe, las deducciones, otras deducciones personales autorizadas, sí, se puede tener un impacto tremendo, ¿no? Déjame señalar algo. O sea, claro, en estas deducciones personales puedes deducir los 2.500 pesos de tus lentes, algunas colegiaturas, está topado también, colegiaturas de tus hijos, pero también las pólizas de gastos médicos son deducibles. Gastos médicos mayores, y presumo también los gastos médicos menores también. La ley no distingue entre gastos médicos mayores y gastos médicos menores, ¿no? O sea, estas pólizas de Edgar de Keralty, por ejemplo, son deducibles. O sea, las correcto, sí, pues sin problema. Cumplen con la disposición de ser un plan de seguro complementario a la seguridad social. Por lo mismo, y bueno, se le facturan a los clientes y son deducibles de impuestos y bueno, pues hay una devolución unos días después de presentar la declaración anual, que bueno, pues se convierte en una ayuda del 30% de lo que pagaste durante el año. Bueno, obviamente dependerá de tu tasa, ¿no? En este ejemplo que tenías una tasa efectiva del 26%, bueno, pues será una devolución del 26% de lo pagado. Que es muy relevante, ¿no? Es relevante. Bueno, nadie te regresa nada, evidentemente, ¿no? Sí. Ahora, algo interesante es que si de repente empiezas a incorporar estas cosas a tu declaración, o sea, las colegiaturas, el gasto de los lentes, todas estas cosas, lo más que puedas irte hacia arriba, y eso va a tener un efecto muy importante, además del efecto que tiene el plan personal de retiro, por ejemplo, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que, o sea, no es como un efecto simplemente que crece un poquito el beneficio de lo que puedes recuperar fiscalmente, sino que depende del nivel de la tabla del impuesto sobre la renta donde caiga, una vez que haces deducibles los gastos. Porque ahí puede haber un efecto interesante. De entrada puedes ir a otra tasa marginal y entonces el efecto puede ser
mayor. Eso igual es casuístico, caso por caso, pero o sea, no es nada loco que si tienes una póliza con Edgar Vaqueiro, le digas, Edgar, ¿cómo puedo ser deducible? Bueno, Edgar, de hecho, ¿cómo puedo? mucha gente nos lo dice Ajá, y bueno, todos los años distribuimos muchas facturas. En realidad no sí, tendríamos por qué distribuirlas porque todas están disponibles en sus portales del SAT, pero bueno, correcto. la gente todavía nos pregunta y bueno, con gusto les Con ayudamos. eso los atendemos, claro. Sí, yo creo que antes de pasar un ejemplo, una corrida financiera para hacer esto más numérico, un poquito más visual, creo que a forma de conclusión, ¿no? de resumen entre las dos opciones, que, bueno, idealmente quien tenga la capacidad para poder maximizar las dos, fabuloso. Ya vimos el impacto que tiene en la tasa efectiva, ¿no? Que bueno, el ejercicio que nos hizo Pepe. Pero yo comentaría lo siguiente, a ver si están de acuerdo conmigo, Edgar y Pepe. Creo que por un lado el PPR está mucho más enfocado en el tema específico del retiro, porque tienes condiciones muy claras sobre cuándo puedes utilizar esos recursos, ¿no? Entonces, el PPR va a ser una cuenta con más restricciones, más candados, porque pues cualquier retiro parcial, por mínimo que sea antes de los 65 años de edad, va a tener un impacto ahí, un impacto fuerte, ¿no? Mientras que con la cuenta especial, persona especial para el ahorro, tenemos la posibilidad de usar ese dinero una vez que cumplimos ese de minimis, ese mínimo de tiempo que nos piden, ¿no? Entonces, hay más flexibilidad en la cuenta personal especial para el ahorro. Tenemos un monto tope definido que no está en función del ingreso. Entonces, o sea, aquí una persona de esos casos que suceden, ¿no? Que, oye, yo ahorro el 70, 80% de lo que gano porque vivo en una cueva o, ¿no? Bueno, fenomenal. Si tienes la capacidad de hacer la aplicación de aportar los 152,000, fabuloso. Ya se ha hablado en otros espacios, ¿no? Que claro, entre más alta sea la tasa que uno esté pagando de impuestos, la tasa efectiva, pues mayor el beneficio de este tipo de instrumentos, ¿no? Por eso muchas veces los vemos más utilizados por personas físicas, personas que están en sueldos y salarios, ¿no? Personas físicas con actividad empresarial, profesionistas independientes, porque pues ya tienen, por el nivel de impuestos que ya están pagando, por estas tasas, buscan optimizar lo más posible. Cuando estamos en un nivel de ingresos muy bajo, no hace tanto impacto, ¿no, Pepe? Pero hay algo importante. Imagínate un empresario que tiene, por ejemplo, propiedades y arrienda bienes y obtiene ingresos también como profesionista, etcétera. Es decir, donde combina ingresos del del título cuarto de la ley, perdón. Bueno, tiene derecho a estas cosas. Sí, totalmente, claro. Sí, sí, sí. Entonces, bien interesante cómo podemos jugar con los dos instrumentos. Nos pueden ayudar. En ambos casos ir haciendo una acumulación patrimonial. Aquí también tendrá mucho que ver, pues, definir cuáles son los objetivos, si quiero lograr beneficios fiscales, pero también ese dinero que separo, si realmente lo quiero utilizar en algo muy a largo plazo, en mi retiro, o potencialmente en un horizonte pasados los 5 años que me pide la cuenta especial. Finalmente aquí lo más importante es, uno, que logremos aumentar nuestra tasa de ahorro y de acumulación. Eso ya es una enorme ganancia, partiendo que en México ahorramos muy poco. Ese sería un primer gran paso. Y dos, bueno, hacerlo jugando con las reglas del juego, ¿no? Creo que este también es una conclusión importante. Ya para cerrar, que estamos a unos minutos de que termine aquí de que nuestro el productor tiempo del webinar. De que el productor los ponga en orden. Pedimos aquí que nos mandaran, no vamos ahorita a hablar de instituciones ni nada en específico, nada más queremos enseñarles un ejemplo que pueden ver en esta tablita de cómo se proyecta, ¿no? Este tipo de instrumentos, ¿no? Este es de una X institución, pero básicamente aquí tenemos una persona de 32 años, que, bueno, a lo mejor ya tiene un puesto gerencial, está yendo bien, ¿no? A lo mejor profesionista independiente y tiene ya la capacidad
de aportar el 10%. Volvemos al ejemplo del 1.200.000 que estaba manejando Pepe y va aportando estos 120,000 pesos. Claro, aquí hay muchos supuestos, Pepe, y que esta persona consistentemente va aumentando su ingreso con la inflación. Por lo mismo, la misma cuenta aumenta también cada año con la inflación. Y es un ejercicio muy sencillo. Y aquí lo que podemos ver es cómo van aumentando sus aportaciones para mantener el valor adquisitivo. Y vemos las aportaciones totales, ¿no? Entonces, tenemos esta columna de aportaciones totales, hasta los 65 años son 8,382,000. El valor del fondo, obviamente aquí se va invirtiendo el dinero, lo que platicábamos. Hay un beneficio de diferimiento porque no se están sacando de las ganancias, ¿no? Aquí ya vemos, por ejemplo, impuestos. Exacto, ¿no? O sea, si se habían aportado 795,000 y ya vale la cuenta 875,000, esa diferencia que es la ganancia o el crecimiento vía rendimiento, no ha estado teniendo una sangría, ¿no? De impuestos. Lo que ayuda a potencializar el tema del interés compuesto, que crezca de forma exponencial, ¿no? Ahora, fíjense, por ejemplo, este instrumento es de estos que platicamos que tienen condiciones donde hay una penalidad por parte de la institución, ¿no? Entonces, en este caso, si yo estoy en el año 7 y yo he aportado 947,000 pesos, ya vale mi cuenta 1,058,000 y yo cancelo, lo que me dejan disponer es de 847,000. Bien importante saber cuando estamos con este tipo de productos. Y ahora fíjense qué pasa el saldo disponible después de impuestos, porque aquí ya tengo una pregunta rápida. A ver, ¿en qué año puedes disponer del 100% en este producto? En el año 11. Fíjense cómo en el año 11 ya el valor de fondo, que es 1,925,000, y el saldo disponible es exactamente 1,925,000. Bien importante, el producto no te va a estar penalizando hasta los 65. El producto solo te penaliza hasta el año 10. Hasta el año 10. Digamos, ya en el año 11 ya es libre, ¿no? Pero, aún así, fíjense cómo en este caso del año 11, donde ya la institución no me penaliza, si yo sacara todo, 1,925,000, sí voy a tener este es ya el saldo después del impuesto. Claro. Ese 20%, ¿no? Claro. Ahora, aquí esta institución hace un ejercicio muy interesante, que creo que también hay que verlo. Vamos a suponer que somos un directivo, un gerente, y entonces ya, como en la tabla que tú nos enseñaste, Pepe, nos iban haciendo las retenciones, ¿no? Cada mes. Y entonces al final, yo en la declaración anual recupero la parte proporcional de estos 120,000. Correcto. Que aquí, de hecho, nos lo ponen como beneficio deducible invertido. Entonces, aquí lo que nos dicen es, eso que te regresaría el SAT después de tu declaración anual, ¿no? Vuélvelo a invertir. O sea, si ese monto que cada año recuperas lo reinvirtieras, ¿cuánto después de estos 33 años, 34 años, cuánto sería de beneficio? Y es impresionante, porque entonces los 8,382,000 que ahorramos metiendo en un PPR, que se convirtieron en 15 millones, además, si todo lo que recuperábamos después del anual lo reinvirtiéramos, nos generaría prácticamente otros 5 millones, ¿no? O sea, en este caso, esta persona tendría ahí un saldo de alrededor de 20 millones de pesos. Que ahí vendría la otra bronca. ¿Cómo empiezo a disponer de eso? Porque, bueno, en las 90 UMAS se va a pasar por mucho, ¿no? Y bueno, este es un producto que tiene este tema del componente de seguro de vida. Fíjense cómo desde un inicio ponen ahí una cobertura de seguro de vida que también va aumentando. O sea, este es el beneficio por fallecimiento o incapacidad. esto ya no es ahorro, esto es una indemnización, ¿no? Exactamente, ya es el tema de cobertura. Que muy importante, si leen el artículo 181 para el caso de la cuenta especial para el ahorro, Pepe, sí menciona específicamente que cuando tú aportas algo a una cuenta personal especial para el ahorro, la parte del componente del seguro, o sea, lo que paga la cobertura del seguro, eso no te lo dejan deducir. Eso no te lo dejan deducir, claro. ¿No? Sí, de acuerdo. Sí, nada más es el componente de ahorro lo que es deducible. Exactamente. Déjenme volver acá a la presentación. Bueno, pues ya para ir concluyendo, aquí la invitación es
a que aprovechen este tipo de instrumentos. Hay que hacer una evaluación. Por supuesto, se pueden acercar a expertos. Nosotros con mucho gusto, sin ningún tipo de compromiso o presión, los ayudamos a evaluar diferentes alternativas. B y C siempre ha estado casado con la idea de nosotros no estamos empujando un solo producto o una sola alternativa, sino que nos gusta abrir todo un abanico de alternativas para que se puedan aprovechar los mejores productos dependiendo del caso, dependiendo de cada cliente, ¿no? Pero la invitación es esa, que ustedes aprovechen que hoy la ley nos permite, a través de cuentas como estas, pues poder hacer deducciones, recuperar algo de impuestos o diferirlos, Pepe, mientras estamos ahorrando para nuestro futuro, ¿no? Creo que estás en mute. Disculpen. Dice Rita que compren una renta vitalicia. Bueno, Sí, está interesante siempre. El tema es que, o sea, para que fuera efectivo y no se generara no se gane el impuesto, tendrías que poder no sacar el dinero de la institución, ¿no? Tendría que ser la misma institución la que te vendiera la renta vitalicia. Que exacto. Hoy por hoy no hay opción, pero bueno, seguramente a los años pues la habrá, ¿no? Será más común. Sí, ya hay algunas que lo ofrecen, ¿no? Algunas compañías que ya te dan esta idea. El problema es lo que tú dices, Edgar, que si dices, bueno, me fui por la opción donde el producto era el óptimo para que creciera el capital, pero ya luego esta alternativa no me ofrece rentas vitalicias. Entonces, bueno, de alguna forma se puede dejar ahí administrado y cuidar que solo se retire dentro de esos mínimos, ¿no? Sí, en efecto, o sea, al momento de retirarlo, si ahorraste tanto, pues si lograste ahorrar tanto, tendrás que tener una estrategia fiscal. Pero como dice una colega, ese será el más feliz de tus problemas. Sí, totalmente de acuerdo. Primero preocúpense por llegar a esos 20 millones. Una vez que los tengas, caray, ya veo cómo manejo el agobio de tenerlos, ¿no? Sí, a lo mejor el agobio se puede ir administrando, por ejemplo, cada 5 años, haciendo unas ciertas proyecciones y bien ver que, va a sonar raro, ¿no? Que no acumules tanto que a la vuelta de los 20 y tantos años, 30 años, no vaya a constituir un problema, que el día que lo sacas, pues el fisco se va a quedar, el que hace el agosto es el fisco, con tu ahorro, ¿no? Por eso, que lo que creo que es importante es dejar aquí bien claro es que lo importante de esto es empezar a moverse. ¿Cómo manejar al momento de tener 65 años lo que se haya conseguido? Este ejemplo de los 20 millones está muy bonito, pero no necesariamente todo el mundo podremos llegar ahí. Pero vamos, lo que sería totalmente destructivo sería decir, es que yo no lo empiezo porque ¿cómo le voy a hacer cuando tenga 65 años para manejar este nivel de ingreso? Voy a tener que pagar impuestos. De ninguna manera eso sería sensato, ¿no? Hay que empezar a moverse, hay que hacerlo y ojalá tengamos ese problema en el futuro. Desde luego. Son problemas padres, como dice mi mamá. Son problemas padres. Bueno, pues chicos, por favor, pues vámonos despidiendo. Váyanse despidiendo, vámonos despidiendo. Sí, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron hoy. De verdad que es un gusto estar aquí. Pepe, yo te quiero agradecer por el tiempo que le has dedicado a estas dos charlas, ¿no? Que como el experto fiscal estás aquí apoyándonos. Ha estado muy útil. Creo que este tema da para mucho visitarlo y revisitarlo constantemente, porque además, como ya hemos platicado, el tema fiscal cada vez se va a volver más complejo, y lo que dijo Edgar es mi reflexión final. El modelo de las democracias de Occidente actualmente, ¿no? Tiende a través de todos estos beneficios que se dan para ganar votos, está generando presiones fiscales tan abrumadoras que la única salida es pues, subir la tasa de impuestos. Bueno, yo por supuesto otra cosa que les encanta que es pedir prestado, pero tenemos que estar muy preparados para eso, y entonces saber
que se puede aprovechar para proteger nuestro patrimonio de uno de los riesgos que se ha mencionado por muchos expertos, que es la voracidad fiscal, es crítico. Entonces, esa sería mi reflexión final. Muchas gracias a todos que nos acompañaron hoy. Sí, muchas gracias. Yo quizá valdría la pena retomar algo que platicamos Edgar Vaqueiro y yo hace mucho tiempo, que tiene que ver con esta voracidad fiscal. De repente como que no estamos tan conscientes de qué tan voraz puede ser el fisco, pero pensemos hace solo 100 años, ¿no, Edgar? ¿Cuál era la tasa de impuesto sobre la renta? Depende de dónde te pararas, pero en Estados Unidos la Constitución la prohibía. Y en Gran Bretaña, antes de la Primera Guerra Mundial, la tasa de impuesto sobre la renta era del 2%. Imagínate. Entonces, y ahora... O sea, donde hoy es el 40%. 40, exacto. Así de voraz es el fisco. Y gracias, simplemente agradecerles el favor de su atención. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Que tengan excelente fin de semana. Les vamos a mandar la presentación en un ratito y cualquier cosa estamos a sus órdenes. Gracias, Rui, Pepe, Edgar. Que pasen muy buen fin de semana. Gracias. Gracias, Gracias, Luis. Hasta Gracias luego. a todos. Hasta luego. Gracias a todos. Bye, gracias. Bye.